Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, me invadió un horror salvaje. Imagínate ver un cuerpo humano en la mesa de operaciones y de repente te das cuenta de que eres tú. Además, se puede escuchar a uno de los médicos sacudir la cabeza y decir: ya está, el paciente está muerto. Hasta el momento de mi muerte, los médicos no se dieron cuenta de que había oído todo. Aunque mi corazón había dejado de latir, mi conciencia seguía funcionando. Lo que descubrí más allá de nuestra existencia mortal no dejará indiferente a nadie. No importa si eres ateo o crees en la vida después de la muerte, no todo sucede como te dicen. Créanme, sé de lo que hablo, porque no solo he traspasado el horizonte de la vida, sino que también he regresado de él. Georg Rodona relató una increíble experiencia de muerte clínica, considerada una de las más largas del mundo, cuando volvió a la vida estando ya en la morgue. Esta historia realmente hiela la sangre, pero por otro lado ofrece respuestas a muchas preguntas que atormentan a cualquier persona en su sano juicio. Todos giran en torno al tema: ¿hay vida después de la muerte? Y si es así, ¿cómo funciona? Todo empezó mucho antes, cuando Georgi Rodona, un neuropatólogo soviético y ateo acérrimo, fue atropellado por un coche en 1976. Fue llevado a cuidados intensivos en estado extremadamente grave. Lamentablemente, los médicos no pudieron salvarlo. Pero cuando los expertos emitieron su triste veredicto, la muerte no fue el final de la existencia del propio Georgi Rodona, sino solo el comienzo de un viaje al espacio sobrenatural. Esto es lo que él mismo dijo al respecto. Vi lo que estaba pasando como si estuviera mirando desde afuera. Solo había un pensamiento en mi cabeza: ¿cómo puedo existir si no estoy aquí? Los ateos estamos acostumbrados a pensar que todo acaba en un paro cardíaco, pero la realidad me demostró claramente que no es así. El ateo radical resultó ser nada más que una mentira. Los hechos hablan por sí solos. En un instante me di cuenta de la magnitud del horror de mi situación, y me pareció aún peor cuando vi a mi familia llorar al mismo tiempo. Mi muerte ya había sido anunciada. Vi a mis 2 hijos y, aunque eran demasiado pequeños para entender lo que había sucedido, sintieron la tragedia que había afectado a su familia. Pero entonces a Georgi Rodona le sucedieron cosas impactantes. Su alma pareció arrastrada por un viento invisible y se encontró en la habitación de su vecino, de quien era amigo. Unos días antes de su muerte, la vecina tuvo un bebé y ahora lloraba mucho. Sus padres no sabían qué hacer. Por mucho que la calmaran, el llanto no paraba ni un minuto. Fue entonces cuando Georgi Rodona se dio cuenta de que podía hablar con ella. Así describió el incidente: fue increíble. No podía hablar con mis padres, mis amigos, pero podía hablar con un niño que acababa de nacer. Le pregunté qué pasaba. Por supuesto, no se pronunció ninguna palabra, pero recibí una respuesta a mi pregunta. Creo que sucedió telepáticamente. Me enteré de que el niño estaba sufriendo, pero desafortunadamente en mi estado fantasmal no pude decírselo a su padre ni a su madre. Luego, a fuerza de voluntad, Georgi Rodona se transportó mentalmente de regreso al quirófano, donde aún yacía su cuerpo sin vida. Esperaba poder decirles a los médicos que todavía estaba consciente, pero ese no fue el caso. Comenzó la fase más terrible de su viaje sobrenatural. Todo a su alrededor se oscureció de repente y le pareció que había caído en un sueño. Pero no fue así. No estaba durmiendo. Mientras tanto, la oscuridad que rodeaba su mente se hizo más espesa e impenetrable. Georgi Rodona recordó: aunque estaba en completa oscuridad y todavía no podía sentir mi cuerpo, no sentí ningún dolor físico. Sin embargo, todavía sabía que era yo y que la oscuridad absoluta me rodeaba. Esta oscuridad me rodeó por todos lados. Me pareció que ella me estaba presionando. No estaba preparado para esto. Aunque todavía existía, no sabía dónde estaba. Parecía insondable. Poco a poco se recompuso y empezó a pensar en lo que realmente estaba pasando, pero no le vino a la mente nada agradable ni tranquilizador. Siguió haciendo preguntas. Estaba en la oscuridad. ¿Qué debería hacer? Entonces recordó la famosa frase de Descartes: pienso, luego existo. Y eso ayudó a aliviar mucha tensión. Se dio cuenta de que todavía estaba vivo, aunque obviamente se encontraba en una dimensión completamente diferente. Entonces pensó: si existo, ¿por qué no pensar en positivo? Soy Yori, estoy en la oscuridad, pero sé con certeza que sigo existiendo, lo que significa que no debemos desesperarnos. Mientras reflexionaba sobre su nueva situación, Georgi Rodona reflexionó sobre cuál podría ser la fuente de oscuridad. Le pareció que había olvidado todo lo que sabía en la Tierra, y entonces se le ocurrió la idea de que además de la oscuridad también hay luz.
Mientras pensaba en la luz, notó que la oscuridad a su alrededor comenzó a desaparecer. Pronto, una luz blanca cegadora brilló a su alrededor, tan brillante que Giorgi Rodona la comparó con el flash continuo de una cámara. Giorgi Rodona recordó: al principio fue doloroso mirar esta luz, o más bien percibirla conscientemente, ya que ya no tenía visión física. Rápidamente se acostumbró a la luz brillante y sintió una calidez reconfortante y una sensación de comodidad que irradiaba de él. Después de acostumbrarse a la luz, Giorgi comenzó a mirar a su alrededor y solo entonces notó que todo el espacio a su alrededor estaba formado por pequeñas partículas que llamamos moléculas y átomos. Al principio le pareció que no había orden en el movimiento de estas partículas, pero luego vio que este caos era hermoso en su simetría. Giorgi quedó impactado ante tan increíble belleza. Dijo que en ese momento la forma que todo lo abarca apareció ante sus ojos para todos los seres vivientes. Mientras admiraba esta belleza, sintió que el miedo a su situación desaparecía. Dejó de preocuparse tanto por su cuerpo como por la existencia continua de su alma. Han desaparecido todas las restricciones en la percepción de la vida después de la muerte. En cierto momento apareció otra luz, una especie de disco dorado que parecía el sol. Esta luz entró en la conciencia de Giorgi y se sintió parte de esta luz. Comenzó a experimentar oleadas de éxtasis indescriptible, una tras otra. El miedo y la incertidumbre desaparecieron por completo. Ahora todo lo que había sucedido le parecía natural. Sintió la lógica y la profundidad, lo correcto de lo que estaba sucediendo. La existencia de un espacio sobrenatural dio sentido a la vida. Todo se juntó. La evolución infinita y el desarrollo espiritual realmente existen y ahora Giorgi entendió por qué eran necesarios. Se dio cuenta de que no había tiempo en el más allá. Toda su vida se le apareció íntegra, de principio a fin. Se sentía espectador y partícipe de esta vida. Comparó esta visión con un holograma que contenía todo, desde el nacimiento hasta el triste final en la mesa de operaciones de la unidad de cuidados intensivos. Giorgi se dio cuenta de que la vida existe en todas partes y es infinita. Solo cambian las formas y sus manifestaciones, pero la esencia de la existencia nunca termina. Toda la existencia está interconectada y es una. Parecía que ese era el final de la aventura sobrenatural de Giorgi Rodona, pero lo más sorprendente e incomprensible sucedió en su destino póstumo. El giro volvió a ocurrir, y esta vez fue tan impactante que el propio Giorgi dijo que no podía recordarlo por mucho tiempo sin estremecerse. El caso es que mientras su alma se encontraba en otras esferas, su cuerpo ya había sido llevado a la morgue para la autopsia. Finalmente, los médicos lo declararon muerto. Un especialista de la morgue hizo una incisión longitudinal en el cuerpo para abrir el tórax. En ese momento, Giorgi abrió los ojos. Al principio, el médico no le prestó mucha atención pensando que era solo un reflejo y volvió a cerrar los ojos, pero Giorgi volvió a abrirla. Y entonces, paralizado por el horror, el médico sostuvo una lámpara frente a su cara y se sorprendió al ver que las pupilas reaccionaban a la luz. El médico inmediatamente comenzó a realizar un masaje cardíaco y llevó a Giorgi de regreso al quirófano. Todos entendieron que esto no pudo haber sucedido porque había pasado demasiado tiempo desde la muerte. Y sin embargo, el que ya era considerado un cadáver de repente dio señales de vida. Cuando los médicos de la unidad de cuidados intensivos devolvieron la vida a Giorgi Rodona, su alma sintió que una fuerza invisible la agarraba y la empujaba brutalmente hacia el abismo de la oscuridad y el dolor terrible. Después de un rato, se despertó en su cuerpo. Semejante resurrección de entre los muertos solo puede describirse como un milagro. Cuando volvió a la vida, Giorgi le contó a su esposa y a sus amigos más cercanos lo que había soportado durante su muerte. Por supuesto, pocas personas le creyeron. Pero cuando se confirmó el diagnóstico del hijo del vecino, otros se volvieron menos escépticos ante las historias de Giorgi. Después de 9 meses de convalecencia en el hospital, no volvió a ejercer la medicina, sino que se hizo sacerdote. Habló sobre su increíble experiencia y transformación espiritual. Así: logré recuperarme por completo, pero me di cuenta de que mi vida ya no sería la misma. Todo lo que quería ahora era adquirir sabiduría. Me di cuenta de que el único propósito de nuestra vida es el amor. Hay que amar la naturaleza, amar a las personas, amar la creación misma. Pero eso no es suficiente para muchas personas. Sabiendo que había experimentado una muerte clínica, la gente acudía a mí en busca de respuestas y me preguntaban qué les esperaba después de la muerte. Y les respondí a todos que el más allá será una extensión de su alma para todos.
Los ladrones y villanos solo se encontrarán en los reinos más oscuros del espacio sobrenatural, y las almas brillantes y buenas continuarán su existencia infinita en las esferas superiores de la existencia. La muerte clínica de Giorgi Rodona duró 2 horas, lo que la convierte en una de las más largas del mundo. Esto no es una fantasía, sino un hecho cuidadosamente documentado. Por lo tanto, una persona razonable no puede simplemente desestimar esta afirmación. Escribe lo que piensas en los comentarios. Queridos amigos, gracias por ver mi video hasta el final. Si te ha gustado, no dudes en darle me gusta y no olvides suscribirte al canal. Esto es muy importante. Gracias y que tengas un buen día.